Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy miércoles 16 de febrero del año 2022, miércoles de la sexta semana del tiempo ordinario. El color litúrgico es verde y las oraciones son por los cristianos perseguidos. Las lecturas son del ciclo C. La antífona de entrada está tomada del Salmo 73, versículos 20, 19, 22 y 23. Acuérdate, Señor, de tu alianza, y no abandones sin remedio la vida de tus pobres. Levántate, Señor, defiende tu causa, y no olvides los ruegos de aquellos que te imploran. La primera lectura la tomamos de la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos del 19 al 27. Queridos hermanos, tengan esto presente. Cada uno sea pronto para escuchar y lento para hablar, lento para enojarse, porque la ira del hombre no produce la rectitud que quiere Dios. Arranquen pues de ustedes toda impureza y maldad y acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos, pues quien escucha la palabra y no la pone en práctica se parece a un hombre que se mira la cara en un espejo y después de mirarse se da la media vuelta y al instante se olvida de cómo es. En cambio, el que se concentra en la ley perfecta de la libertad y es constante, no en oírla y olvidarla, sino en ponerla por obra, ese encontrará su felicidad en practicarla. Si alguno cree que es hombre religioso, pero no sabe poner freno a su lengua, él mismo se engaña y su religión no sirve de nada. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y en guardarse de este mundo corrompido. Palabra de Dios. Esta carta de Santiago, que Pablo le escribe a Santiago, esta carta que escribe Santiago es definitivamente toda una verdadera enseñanza. Sacamos 2 o 3 razones en esta lectura. La primera es que hay que tener mucha atención al escuchar y más atención al hablar. Cada uno sea pronto para escuchar y lento para hablar. No se trata de hablar lento, sino se trata de ser lento al responder. Pensar bien, meditar bien, pasar eso que uno escucha por la mente y por el corazón para dar un sentido a lo que se está hablando. Y ese sentido, una vez metabolizado, ¿de qué o a qué nos va a acercar? A la lentitud para enojarse. No te está diciendo Santiago o no está diciendo Pablo que no te enojes. Está diciendo lento para enojarse. Hay que recordar que Jesús, cuando fue al templo y encontró a aquel mercader, se molestó, se enojó, golpeó, tiró y arrebató muchas cosas. Hay que ser pronto para escuchar, lento para enojarse
y lento para responder en la palabra. ¿Qué es lo otro que podemos sacar de estos versículos que Santiago está diciendo aquí? Pongan en práctica la palabra. Por eso arriba está diciendo, sean prontos para escuchar. Pongan en práctica la palabra, que es lo que está diciendo. No se limiten nada más a escucharla. El Evangelio, ¿qué es lo que es? El Evangelio es acción. El Evangelio es ir y atender al hermano, al semejante, en sus necesidades. Y por último, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está hablando de una religión. La religión muchas veces se entiende como la reconexión con Dios, la reconexión con el Creador. ¿Qué es lo que dice? Consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Quiénes son los huérfanos y quiénes son las viudas? Podemos tomarlo literal. Aquellos que se quedaron sin padres y aquellos que se quedaron sin un esposo. En los tiempos de Jesús, en los tiempos de Santiago, el quedarse sin padre y el quedarse sin un esposo, el quedarse sin esa figura de protección, sobre todo la paterna, indicaba andar en la indigencia, sobrevivir de lo que la gente le diera. ¿Cuántas veces no hemos encontrado en los textos del Evangelio los pláticas o las historias que nos contaba Jesús acerca de las viudas? ¿Cuántas veces no encontramos en los profetas esos encuentros que tenían con las viudas? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Huérfanos y viudas en las tribulaciones. Podemos entenderlo literal, pero también podemos verlos como esas figuras que se quedan sin el padre, los huérfanos, si se quedan sin la guía, si se quedan sin esa figura paterna o esa figura materna que los puede guiar, que los puede conducir. Ese es el huérfano. ¿Y qué pasa con esa otra figura que son las viudas? Aquella figura de protección, aquella figura de acercamiento económico para la casa, aquella figura que forma parte del hogar. Es ahí donde encontramos a las viudas, aquellas que se quedan sin esta protección, aún teniendo a la persona ahí. ¿Quiénes son los huérfanos? Aquellos que son abandonados por el amor de sus padres. Y no precisamente porque murieron, simplemente porque los abandonaron. En eso consiste, acercarnos a ellos en sus tribulaciones, ayudarlos, darles ese tiempo. Del Evangelio tenemos al evangelista Marcos, capítulo 8, versículos del 22 al 26. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida y enseguida le llevaron a Jesús un ciego y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo. Le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? El ciego empezó a ver y le dijo: veo a la gente como si fueran árboles que caminan. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole: vete a tu casa y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie. Palabra del Señor. Podemos escuchar medio contradictorio este evangelio en el que Jesús obra de una manera no completa en la primera acción.
¿Ves algo?, le pregunta Jesús después de hacer ese movimiento de la saliva en los ojos. ¿Ves algo? ¿Y qué es lo que le contesta a él? Veo a la gente como si fuera árboles caminando. Vuelve a hacer otra vez el ritual. Le vuelve a poner las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Podemos decir, pues le falló a Jesús. No hizo correctamente el milagro la primera vez. Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros podemos sacar aquí? ¿Qué es básicamente lo que en la mayoría de los eventos sucedía con los milagros? Tu fe te ha salvado. ¿Qué es lo que pasaba aquí con el ciego? Le llevaron a Jesús un ciego y le pedían que lo tocara. Aquí no hay un texto en el que el ciego diga, cúrame, Señor, cúrame, hijo de David, quiero ver, ayúdame a ver. No, le pedían que lo tocara. ¿Quiénes eran los de la fe? Los que lo llevaron. ¿Cómo obró Jesús aquí? Interesante la forma en que obró. Lo sacó del pueblo. ¿Quién era el que debía de tener fe? ¿Los que lo llevaron o el que iba a ser curado? Y yo creo que ese es punto de reflexión. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, ¿qué es lo que estamos esperando? Que aquel que nos ve que nos acercamos espera que nosotros tengamos esa conversión y tengamos esa fe, o nosotros mismos vamos por esa conversión y por esa fe. La curación, ¿cómo fue hecha? Se puede decir que por etapas. Nuestra curación, ¿cómo puede ser? De la misma manera. ¿Cómo empiezo a ver la salvación? La veré borrosa al principio. La veré difícil de entender. La veré de una manera no muy clara. Sin embargo, Jesús, en este segundo momento, lo único que hizo es imponer las manos en los ojos. Ya no puso saliva, puso sus manos en los ojos. Yo creo que muchos de nosotros estamos como este ciego. Necesitamos ser sacados del pueblo, necesitamos ser sacados de nuestro entorno, y es ahí donde se hace la curación. ¿Y cómo se hace la curación? En función a nuestra fe, no en función al que nos está llevando, no en función a aquel que nos está acercando, en función a nuestra fe. Y Jesús va a ir obrando de esa manera prudente, progresiva, según sea la capacidad de cada uno de nosotros. De la oración colecta, el día de hoy, miércoles 16 de febrero del año 2022, miércoles de la sexta semana del tiempo ordinario. Las lecturas corresponden al ciclo C y las oraciones de la misa por los cristianos perseguidos. Señor Dios, que en tu inescrutable providencia quieres asociar a tu iglesia a la pasión de tu Hijo, concede a tus fieles que son perseguidos a causa de tu nombre el espíritu de paciencia y caridad, para que sean hallados testigos fieles y veraces a tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.